Andrés Mackey, él es internacionalista y columnista del diario Correo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Antonio. Bien, ayer se conoció la invitación que mandó Dilma Rousseff en el año 2012 hacia Nadine Heredia para que ella acuda a Brasil para ver temas de política social. Sin embargo, ayer Ollanta-Humala da una versión distinta. Ollanta-Humala señala que Nadine Heredia fue en su representación. Sin embargo, en algunas imágenes se vieron que Nadine Heredia recibió honores que no le corresponden en su situación de primera dama. ¿Usted qué piensa de esto? Hay un tema de que está teniendo más allá del poder que ella tiene. Sí, a ver, primero que en diplomacia, en relaciones bilaterales, normalmente los estados cuando trasladan invitaciones formales hacia otro estado, lo suelen hacer a sus partners, a sus autoridades, a quienes tienen la representación tutelar del estado, ministros, ¿no?, miembros del Congreso de la República o la primera figura del país, que es el presidente de la República. O sea, no es una práctica, lo que quiero decirte, que se invite a personas que no tienen una representación del Estado cuando lo que se va a ventilar es un asunto de Estado. Entonces, eso es muy importante. En segundo lugar, para seguir por la otra cuerda, el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución política, dirige la política exterior y como tal se irroga ese derecho y puede, si eso es verdad, promover y generar actos de representación. Lo usual en la práctica diplomática y en la práctica interestatal es que esa representación recaiga en otra autoridad del Estado y no en terceros que no tienen una directa o indirecta relación con la cosa pública. En este caso, evidentemente hay una contradicción, porque mientras el presidente acaba de decir, ¿no es cierto?, de ayer, que le pidió a la esposa que vaya en su representación, ese solo hecho de darle representación, si tú lo miras bien, no es malo, porque el presidente puede hacerlo, pero resulta que fue una ministra de Estado, que fue Carolina Trivelli. Y entonces una ministra de Estado comporta un nivel de jerarquía y asume el activo de la representación nacional cuando, como muy bien tú dices, hemos visto que la señora Nadine Heredia ha llegado y ha tenido un recibimiento del Estado que no le corresponde por esta naturaleza del acto de representación que se tiene en el Estado. Ahora, la Cancillería ayer en un comunicado ha tratado, digamos, de menguar esto y vamos a poner el comunicado en pantallas también. Claro, el punto 3 señala que la delegación peruana estuvo presidida por la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que estuvo junto a Nadine Heredia. No obstante, luego se ha emitido otro documento que estaba anexo a este comunicado de ayer, donde se señala que Dilma Rousseff invita a Nadine Heredia a este evento. Entonces, si hay una invitación directa a la esposa de Ollanta-Humala, ¿por qué preside o en qué momento aparece la figura de la señora ministra? ¿Cree usted que esto ha sido un intento de acomodar el problema que tiene de posible usurpación de funciones el gobierno? Yo creo que sí, y lo estamos viendo, porque es más bien un comunicado de rectificación o de aclaración o de buscar evitar la figura que tú estás señalando de la usurpación de funciones, porque en todo momento cuando hay un acto de representación, Antonio, quien está liderando lo hace en la forma y en el fondo. Esto quiere decir que cuando se presenta ante el otro Estado, todo el cúmulo del poder que deviene de su representación significa que preside los actos protocolarios, que el recibimiento de estilo en la forma y en el fondo le corresponde a quien lo tiene, en este caso la ministra de Estado, pero hemos visto que más bien ha habido allí un paso por encima de todo, porque la presencia de la señora Nadine, que no se puede cuestionar, repito, reitero, si la miramos en la órbita de que si el presidente le está pidiendo que lo haga como su representante personal, lo puede hacer, pero nunca la calidad de representante personal puede ser superior a la representación del Estado que tiene
valga la redundancia, el ministro de Estado. Además hemos visto varias fotos de Nadine Heredia con Dilma Rousseff, y si se va a tratar temas de política social, allí la que debería figurar más o protagonizar esto sería la señora Trivelli. Por eso te decía, Ahí estamos viendo la foto. ahí lo podemos ver, por eso te decía, quien preside los actos de forma y de fondo es la ministra de Estado. Pero además esto es muy importante, la figura de primera dama, ¿no es cierto?, que tiene una tradición en la historia republicana, no significa, ¿no es cierto?, representación del Estado. Esto es muy importante. Es verdad, es la esposa del jefe de Estado, es la esposa del presidente, y como tal debe suponerle para ella actos deferentes, nunca de privilegios. Ahora, hay un detalle interesante, también lo supimos ayer por nuestro editor gráfico, que había más fotos en este álbum de Flier que de la presidencia de la República que han sido retiradas. Hay solamente una en la actualidad, y hay algunas, se señala, donde ella, Nadine Heredia, le entrega algún tipo de regalo o cuadro a la señora presidenta del Brasil. Esto implicaría que también hubo probablemente un obsequio o probablemente una condecoración o algo así en medio de la visita, y esto también confirmaría que, bueno, ella encabezó esta delegación. Estamos viendo por los actos prácticos de que si la señora Nadine lleva regalos y los obsequia, entonces ya está, acumulando un atributo que le correspondía a quien presidía la delegación. Es una contradicción. Entonces creo que en este marco de cosas, fíjate, los jefes de Estado, ¿no?, que suelen viajar y salir al mundo y son acompañados por sus esposas, son muy rigurosos, ¿no es cierto?, de dejar que el espacio de la primera dama, de lo que significa acompañarlo en un viaje, sea pues el que corresponde. Salir e ir a otro estado, cumplir un acto de Estado, como es el tema de la diplomacia social, que por naturaleza le corresponde a la ministra de la cartera sobre asuntos sociales, evidentemente eso significa pues una usurpación, una intromisión, y creo que la Cancillería debería, en este caso, ser más juiciosa y asumir que en los trabajos a priori de asesoría de la Cancillería a los ministros, a las esposas, al jefe de Estado, de qué es lo que sí y lo que no pueden o deben hacer cuando salen al exterior, para no crear esto que estamos viendo, que es una clarísima muestra de cómo se cumplen funciones que no corresponden. Ahora, el 23 de agosto del 2012, casi todos los medios advirtieron de que Nadine Heredia fue a Brasil en el avión presidencial con una comitiva de 26 personas, incluyendo a la ministra Trivelli, y fue un cuestionamiento del momento. No obstante, esto no ha sido recordado mucho en estos días a raíz de esta nueva revelación, pero hay uso de un bien público también para este viaje, para una visita que es una invitación de la señora Dilma. ¿Ahí habría también algún tipo de hecho irregular, llevar a todo un grupo de personas a una invitación a la primera dama? No lo creo. Tenemos que ser muy juiciosos, ¿eh? Si es un viaje de representación, va la ministra y con ella un conjunto de asesores, técnicos especialistas, etcétera, y utilizan un avión del Estado, eso está dentro del aparejo. Se ha hecho en anteriores oportunidades, se puede hacer, y creo que esto debemos medirlo en su exacta dimensión. Pero lo que sí se cuestiona, lo que es objeto del debate, es evidentemente la ratio de jerarquía de representación. Y entonces ahí es donde viene el asunto de fondo que estamos el día de hoy conversando. Precisamente hablábamos de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, y hoy se va a decidir si va a ser sometida a un juicio político. ¿El oficialismo en Brasil podría hacer algo para frenar esto? Fíjate, ya intentó y ya ha presentado en la víspera Chavelli un recurso ante el Supremo Tribunal Federal del Brasil, es decir, una medida judicial para evitar una acción política. El juicio del impeachment, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ya ha seguido un itinerario, como la gente sabe. La Cámara de Diputados aprobó, ¿no es cierto?, por 367 votos, una gran mayoría de los 513, que fuera
que se iniciara el proceso en el Senado. Resulta que el presidente de la Cámara de Diputados ha sido defenestrado, ha sido destituido por actos de corrupción. Quien lo ha reemplazado, el señor Vladimir Mariñao, en la mañana del lunes dijo que de ninguna manera prosperaba este proceso de impeachment. En la noche del mismo lunes dijo que sí prosperaba, una contradicción total que hace más frágil al sistema político brasileño. Y en consecuencia, viendo que el Senado, donde sí prospera la oposición, evidentemente el día de hoy se alista a preparar una votación después de un largo debate para que con una mayoría simple de 81 votos, o sea, solamente con 41, se inicie un juicio político. Entonces, para evitar todo este trayecto, la presidenta acaba de sacar bajo la manga la variable judicial. Si el tribunal el día de hoy decide que no ha lugar, entonces todo se detiene. No hay proceso político porque hay una orden judicial, no sabemos la dimensión, no sabemos cuánto, no sabemos su contenido, pero sería la muestra de una Dilma Rousseff que sigue teniendo gran influencia en el aparato judicial brasileño. Ahora, hay un temor, se nota hoy día, la mayoría de medios en Brasil ponen el cuadro de votación de abril, donde hubo claramente votos a favor de que la señora no continúe, y además en el diario Globo incluso se advierte también los temores respecto al vicepresidente que asumiría el cargo y que de alguna u otra manera también está cuestionado. Sí, todos están cuestionados, déjame decirte, Antonio, cuestionado el señor Eduardo Cunha, que ya salió, cuestionado el vicepresidente Michel Temer, hoy el mayor enemigo político y considerado el traidor natural de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces estamos viendo que la cúpula, la élite política en el Brasil está pues padeciendo de estas imputaciones como consecuencia de un proceso transversal que ha atravesado a toda la clase política brasileña, como son los actos de corrupción, y lo que está haciendo es debilitar al Brasil mismo, que a puertas tiene unas olimpiadas, que la gente cuestiona de quién va a tener la representación del Estado para el día en que se inauguren las olimpiadas. Es muy penoso lo que estamos viendo, hace más frágil al sistema, porque ahora vemos que mientras el Poder Judicial podría decir una cosa, el dice otra, y hay un enfrentamiento, una contienda, permíteme la palabra, de competencia, como decimos los abogados en el derecho, entre un acto jurisdiccional judicial y un asunto de naturaleza política, lo cual hace evidentemente mucho más difícil la situación en el país, que ya está de por sí polarizada. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a un corte, regresamos con más, nos vamos a un corte comercial en Willax Televisión. Y Jesús García con Facebook desde la redacción del Grupo de Pensa.